Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a tejer la flor orquídea. Vamos a mirar los siguientes materiales. Como yo voy a trabajar pétalos sin alambre, escogí especialmente el hilo de esta marca. Me gusta trabajar con hilo acrílico, ya que la textura es algo áspera y me gusta usarlas en especial cuando voy a trabajar flores sin alambre. Le da un acabado muy bonito a las flores. Este hilo es 100% acrílico del número 4. Voy a usar este color verde. Aunque este hilo también es 100% acrílico, es un poco más delgado y un poco más suave. Pero igual, esta es una de mis marcas favoritas para trabajar mis flores. Voy a usar un poco de rosado y un poco de este otro tono en azul. Pero ustedes pueden trabajar con el material que dispongan. Voy a usar una sola brocheta de este tipo. Este es de un grosor de 5 milímetros por 30 centímetros de largo. El paquetito de este contiene 50, es por eso que me conviene comprar en paquetes grandes. Para el tallo voy a usar este alambre del calibre 16. Es grueso, pero flexible. Vamos a usar espuma floral. Y miren, yo escogí esta base para mi macetita. Es muy lindo, a mí me encantó. Vamos a ocupar las pinzas. Voy a trabajar con este ganchillo 3.25 milímetros. Voy a usar un marcador para colorear los pétalos. Para darle rigidez a las hojas voy a usar este alambre floral que es de un calibre 24. Este es el que uso todo el tiempo para las hojas y pétalos. Miren, a mí se me ocurrió comprar gemas para darle algo de peso a las macetitas, pero es probable que no lo use. Pueden sustituirlo por piedritas del río o esas piedritas que llevan las peceras. Cualquier tipo de ese material les puede funcionar. Yo los había comprado para darle peso aquí en la base de mi macetita, pero esta base es bastante pesado, así que de todas formas lo voy a conservar y ya lo usaré en otro proyecto. Voy a usar este alambre. Este alambre floral es más grueso que el calibre 24. Lo voy a comparar porque este alambre grueso no trae etiqueta. Miren si notan la diferencia. Este es más grueso. Este alambre lo voy a ocupar para colocarlo en la base de las flores y en la base de las hojas y en la base de los capullitos. Vamos a ocupar un encendedor o una velita, un poco de material para rellenar. Y para cubrir lo que es en la superficie aquí de nuestra macetita, yo compré musgo. Sinceramente es la primera vez que compro musgo. 100% real natural. Pueden sustituirlo por heno en caso que no encuentren de este material. También se me estaba ocurriendo que podemos usar hojitas verdes combinadas con hojas secas para cubrir aquí. Bueno, hay muchos otros materiales que podemos usar. Vamos a ocupar silicón caliente. Vamos a comenzar con el paso a paso. Empezamos tejiendo la flor. Yo lo voy a hacer de este color azul. Vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos bien este pequeño arito. Ubicamos el primer punto de inicio y cerramos con punto deslizado esta primera hilera. Para la segunda hilera subimos con una cadena. Vamos a trabajar 5 aumentos de puntos bajos. Un aumento, me paso al siguiente punto. 2, 3 aumentos. 4 aumentos. Y 5 aumentos. Cerramos esta segunda hilera.
Subimos con 6 cadenas. Tejemos un punto bajo en la segunda cadena. Seguimos con medio punto alto. Tejemos 2 aumentos de puntos altos. Y por último, tejemos medio punto alto en esta última cadenita. Vamos a omitir este primer punto de base y en el siguiente enganchamos el tejido. Me paso al siguiente punto, hacemos un punto bajo, pasamos al siguiente con punto deslizado y nuevamente tejemos las 6 cadenas. Punto bajo en la segunda cadena, medio punto alto, 2 aumentos de puntos altos, por último medio punto alto, omitimos este punto y en el que sigue enganchamos el tejido. En el siguiente punto hacemos punto bajo. En el siguiente punto deslizado, nuevamente repetimos las 6 cadenitas. Bien, me voy a adelantar y voy a completar este pétalo exactamente como hicimos los otros dos. Bien, ahora este tercer pétalo lo enganchamos en este punto, así con punto deslizado. Y en el siguiente punto, otra vez hacemos punto deslizado. Ahora vamos a completar la otra parte del pétalo que nos falta. Comenzamos con medio punto alto en este primer punto. Seguimos con los 2 aumentos de puntos altos. Estamos trabajando la misma secuencia o el mismo patrón que hicimos del otro lado del pétalo. Sigo con otro aumento de puntos altos. Seguimos con medio punto alto. En este último puntito vamos a trabajar un aumento de puntos bajos. Ahora a partir de aquí vamos a trabajar 7 puntos deslizados en todo el borde del pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a enganchar el tejido aquí donde hicimos el punto bajo de la hilera anterior. Hacemos punto deslizado y nos pasamos al siguiente pétalo comenzando con medio punto alto, los 2 aumentos de puntos altos, seguimos con medio punto alto, y en el último hacemos el aumento de puntos bajos. Me voy a adelantar y voy a tejer los 7 puntos deslizados. Ahora enganchamos aquí donde tenemos el punto bajo con un punto deslizado. Y nuevamente vamos a completar este pétalo tal y como tejimos los otros dos. Y bien, aquí ya terminé el tercer pétalo. Vamos a enganchar aquí en este punto donde habíamos iniciado el pétalo anterior.
Vamos a cortar la hebra y lo pasamos por la parte de atrás. La ventaja de tejer con hilo acrílico es que podemos quemar las puntas. Miren, yo voy a anudar 2 veces, cortamos la hebra y sellamos las puntas. Ahora continuamos con los otros 2 pétalos que nos faltan. Vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a ubicar, bueno, más bien vamos a tomar como referencia el centro de este pétalo, así, hacia abajo, en esta segunda hilera de puntos bajos, aquí en este punto, justo en la base del pétalo, enganchamos las 5 cadenas aquí, con un punto deslizado. Así, lo pasamos. Subimos ahora con 2 cadenas. Vamos a tejer un punto alto justo en el primer puntito que tenemos aquí disponible en esta cadenita. Continuamos tejiendo 2 aumentos de punto alto doble. Aquí estoy tejiendo mi primer aumento. Tejemos un segundo aumento. Después de los 2 aumentos, tejemos un punto alto en el siguiente punto. En esta última cadenita vamos a tejer 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Antes de continuar, vamos a cerrar un poco este huequito que nos ha quedado aquí. Así, miren, jalamos esta hebrita. Así, vamos a cerrar un poco más. Y listo. Continuamos con un punto alto. Repetimos los 2 aumentos de puntos altos doble. Aquí estoy tejiendo el segundo aumento. Y por último tejemos el punto alto, igual como habíamos comenzado este pétalo. Ahora para enganchar esta parte, vamos a ubicar nuevamente el centro de este pétalo. Aquí lo tomamos como referencia y enganchamos en este punto. Vamos a cortar la hebrita y lo pasamos por la parte de atrás. Y miren, así nos va a ir quedando. Lo voy a pasar por la parte de atrás para después quemar la punta. Vamos a cortar este que fuimos escondiendo por la parte de atrás. Para tejer el segundo pétalo, nuevamente vamos a tejer las 5 cadenitas. Ya tengo las 5 cadenas. Ahora vamos a enganchar aquí donde habíamos fijado este primer pétalo que va arriba, en el mismo punto. Enganchamos las 5 cadenitas. Iniciamos con 2 cadenas de subida.
Y comenzamos con un punto alto en la primera cadena. Y aquí vamos a continuar tejiendo los dos aumentos de punto alto doble. Bien, yo voy a continuar hasta terminar, igual como tejimos este pétalo, vamos a tejer este segundo. Bien, me voy a adelantar y voy a completar este pétalo. Y miren, aquí ya terminé el segundo pétalo. Ahora nuevamente ubicamos el centro de este pétalo y lo enganchamos aquí. Aquí vamos a cortar la hebra, pero más larga, porque nos va a servir. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a usar. Lo vamos a pasar por la parte de atrás. Me encantó trabajar esta flor así sin alambre, ya que es mucho más sencillo, mucho más fácil. Miren, voy a cortar esta hebra más chiquita. Lo voy a cortar y voy a quemar la punta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar un alambre de 18 centímetros de largo. Lo voy a doblar por la mitad. Lo vamos a insertar aquí en esta primera hilera que está en el centro. A ver, déjenme mover el alambre de este lado un punto más arriba. Lo que quiero es que me quede así más centrado el alambre, así más centradito. Bien, ahora vamos a torcer un poco en la parte de aquí, así, ajustando bien esta parte del alambre. Vamos a forrar con este hilo el alambre, aunque no es necesario forrarlo todo completamente. Si necesitamos solamente forrar una parte. Y aquí voy a atravesar la hebrita. Nuevamente ajustamos. Cortamos el hilo. Y así nos ha quedado nuestra flor. Ahora para tejer el pistilo que va en el centro, vamos a hacerlo con este color de azul. Vamos a iniciar 5 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos esta primera hilera ubicando el primer puntito de inicio. Subimos con 2 cadenas. Dejemos 2 puntos altos en este primer puntito. Hacemos 2 cadenas y enganchamos en ese mismo punto. Subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos punto alto en la tercera cadenita. El siguiente un punto alto. Y en el siguiente un punto alto. Nos vamos a saltar 2 puntos de base y en el tercero enganchamos. Nuevamente tejemos 2 cadenitas. Tejemos 2 puntos altos en este mismo punto. Dos cadenitas. Enganchamos en el mismo punto. Y ahora aquí nos toca cambiar de color de hilo. Voy a usar el rosadito. Hacemos 4 cadenitas.
1, 2, 3 y 4. Medio punto alto en la segunda cadena, medio punto alto en la siguiente cadena y un tercer medio punto alto. Vamos a enganchar aquí donde iniciamos este primer pétalo, en este puntito. Vamos a cortar la hebra para pasarlo por la parte de atrás. Como tenemos 4 hebritas así por la parte de atrás, lo que voy a hacer es anudar estos dos y estos dos. Así voy a anudar 2 veces. Y como esta parte va a ir pegado sobre la flor, así que no importa que por la parte de atrás nos quede así de esta forma. Así sellamos las puntas y así, miren, eso así nos va a quedar. Parece una letra T. Ahora lo voy a pegar aquí en el centro. Lo voy a colocar aquí. Miren, ahora para que nuestros pétalos no se muevan mucho, yo le voy a poner un poco de pegamento aquí. Esto ya es opcional. Si ustedes creen que es necesario, pueden hacerlo. Y si no, pues lo pueden dejar así también. Yo sí le voy a poner un poquito para que los pétalos no se vayan a levantar. Y ahora con el marcador le voy a dar un poco de color aquí en la base de los pétalos. Esto también es opcional. Ustedes pueden hacer sus flores del color que les guste. Yo lo estoy haciendo en este color porque así me lo pidió mi hijo para la noviecita. Parece que a ella le encanta el color azul y es por eso que hice las flores en este tono. Y miren, así me va a quedar. Bien, ahora vamos a tejer las hojas. Para las hojas vamos a iniciar tejiendo 25 cadenas base. Una vez que tengamos las 25 cadenas, vamos a usar el alambre. Voy a insertar el alambre en la segunda cadena. Yo comienzo a usar el alambre desde la primera hilera, pero esto también es opcional. Ustedes pueden usarlo en la segunda hilera, como ustedes prefieran. Bien, en la segunda cadena, justo donde insertamos el alambre, comenzamos tejiendo un punto bajo. Continuamos con medio punto alto. Seguimos con punto alto. En el siguiente hacemos un aumento de punto alto doble. Ahora seguimos con 3 puntos altos doble. Muy bien, ahora esta secuencia de un aumento de punto alto doble y 3 puntos altos doble lo vamos a repetir por 4 veces. Entonces yo me voy a adelantar acá un poco más y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, ahora continuamos con un aumento de punto alto doble. Seguimos con un punto alto doble. Continuamos con un aumento de puntos altos.
Seguimos con medio punto alto. Y en esta última cadena tejemos un aumento de 3 puntos bajos. Voy a doblar este alambre y vamos a continuar tejiendo en la misma secuencia. Continuamos con medio punto alto. Seguimos con el aumento de puntos altos. Continuamos con un punto alto doble. Seguimos con el aumento de punto alto doble. Ahora a partir de aquí vamos a continuar tejiendo la secuencia de 3 puntos altos dobles y un aumento. Lo vamos a repetir por 4 veces y yo me voy a adelantar para avanzar el trabajo. Bien, ahora continuamos con un punto alto. Seguimos con medio punto alto. Y por último un punto bajo. Y hemos terminado esta primera hilera con 61 puntos. Pasamos la hebra por debajo del alambre, ubicamos el primer punto de inicio y cerramos con un punto deslizado. Vamos a continuar usando este alambre. Subimos con una cadena. Comenzamos tejiendo medio punto alto. Continuamos con 4 puntos altos. Uno, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos dobles y un aumento de punto alto doble. 1, 2, 3. Ahora seguimos con el aumento. Muy bien, ahora vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos altos dobles y un aumento. Lo vamos a repetir por 5 veces. Bien, voy a avanzar un poco más el trabajo. Continuamos con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Seguimos con medio punto alto. En el siguiente hacemos punto deslizado. Seguimos con medio punto alto. Continuamos con los 4 puntos altos. Ahora vamos a repetir la secuencia de un aumento de punto alto doble y 3 puntos altos dobles. Esta secuencia la vamos a repetir por 5 veces. Muy bien, ahora continuamos con 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Seguimos con medio punto alto y hemos terminado esta segunda hilera con 71 puntos. Bien, vamos a cerrar aquí en el puntito donde habíamos iniciado. Voy a cortar el alambre. Y también vamos a cortar la hebra. Vamos a tratar de cortar este hilo un poco más largo, ya que con este mismo vamos a forrar el alambre. Ahora voy a cortar un pedazo de alambre de 18 centímetros. De este alambre que es un poquito más grueso. Lo voy a insertar aquí, en este punto. Lo que intento hacer es reforzar
esta parte del tallito de la hoja, ya que es el tallo lo que vamos a incrustar en la espuma floral. Miren, en esta parte de aquí vamos a reforzar así muy bien. Ajustamos de esta forma. Ahora con este mismo hilo que hemos dejado aquí lo vamos a forrar. Y no necesitamos forrarlo todo realmente. Cortamos el hilo y también voy a cortar el exceso de alambre en esta parte. Yo solamente voy a tejer 3 hojas, pero si ustedes quieren tejer más, pueden hacer más hojitas. Yo solamente voy a hacer 3. Miren, en la punta yo le doblo así de esta forma. Y bien, ahora vamos a tejer uno de los capullos. Vamos a iniciar tejiendo dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien este arito y cerramos esta primera hilera. Para la segunda hilera vamos a trabajar un punto en cada punto disponible. Solo puntos bajos. Vamos a tejer los 6 puntos bajos que tenemos. Antes de continuar vamos a voltear nuestro tejido. Miren, ese pequeño orificio que nos ha quedado allí va a atravesar el alambre. Cerramos esta segunda hilera. Aquí en este primer punto de la segunda hilera. Aquí vamos a cambiar de color de hilo. Voy a usar el hilo azul. Insertamos la hebra. Y aquí vamos a tejer puntos popcorn. Vamos a tomar la hebra así de esta forma. Insertamos, volvemos a tomar la hebra una segunda vez. Ahora sí pasamos todas las hebras juntas. Repetimos en el segundo punto una segunda vez. Lo estoy haciendo solamente 2 veces por cada punto. Miren, antes de continuar voy a cortar esta hebra cortita. Y esta hebra lo vamos a cortar más largo, así. Y vamos a pasarlo por ese huequito, por ese orificio que nos queda en el centro. Aquí miren, con el ganchillo nos ayudamos. Y vamos a tratar de pasarlo por allí porque nos va a servir para cubrir el alambre que vamos a insertar en este huequito. Muy bien, ahora para terminar este capullito voy a continuar tejiendo los otros 3 puntos popcorn que me faltan. En total debemos tener 6 de estos. Y bien, ya terminé esta hilera en azul. Vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos con una cadena y vamos a trabajar los 6 puntos bajos que tenemos disponibles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de cerrar esta hilera vamos a colocar un poquito de relleno aquí en el centro. Yo solo lo estoy poniendo bien poquito ya que este capullito es bastante pequeño. Ahora sí cerramos con un punto deslizado. Cortamos la hebra.
Aquí voy a usar la aguja lanera, lo voy a colocar rápidamente y vamos a tomar la hebrita de afuera del punto. En este, miren así, lo vamos a ir tomando. Vamos a tomar las 6 hebritas que tenemos y cerramos esta hilera así de esta forma. Escondemos esta hebrita, lo perdemos entre los puntos. Ahora voy a tomar un alambre de 12 centímetros así de largo. Lo doblo por la mitad. Doblamos muy bien la punta. Aquí voy a colocar un poco de pegamento. Lo insertamos aquí en este huequito. Forramos con este mismo hilo. Y saben que aquí me di cuenta que dejé muy corto el hilo. Bien, lo que voy a hacer es que voy a añadir otro pedazo más. Aquí mismo, miren, lo voy a añadir. Yo les recomiendo que siempre que dejen el hilo, dejenlo más largo. No me di cuenta, la verdad, que tan largo lo corté, pero me hizo falta. Aunque no es necesario cubrir todo el alambre totalmente, pero sí la mayor parte del alambre. Y ahora sí reforzamos aquí en la parte final. Cortamos el hilo. Y cuando me quedan así algunas hebritas salidas en los tallos, yo le hago así, miren, le paso el fuego ligeramente. Y miren, ya ni se nota nada. Para mi plantita yo solamente voy a tejer 2 capullos así de este tipo. Ahora les voy a enseñar a tejer los capullitos verdes. Vamos a hacer un anillo mágico. Una vez que cerremos con una cadenita así de esta forma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar puntos altos pero sin cerrar el punto completamente. Miren, tomamos lazada. Pasamos el hilo por 2 bucles. Dejamos 2 bucles sin tejer. Tomamos lazada, pasamos el hilo por 2 bucles y ahora estos 3 bucles los cerramos juntos. Repetimos una segunda vez, 2 bucles y dejamos los 2 sin tejer. Repetimos una segunda vez. Hasta aquí ya llevamos 2. Ahora voy a continuar tejiendo un total de 5. Cerramos bien este arito. El tejido nos ha quedado al revés, así lo vamos a dejar. Lo hice así intencionalmente. Cerramos con punto deslizado. Y miren, jalamos bien esta hebrita. Lo que vamos a hacer es pasarlo aquí por la parte de adentro. Lo pasamos así para después cortarlo. Lo cortamos. Y vamos a cortar este más largo para forrar el alambre. Este es el hueco que nos ha quedado, miren. ¿Sí? Donde tenemos la hebra, miren, este es el huequito. No lo hemos cerrado todavía. Así nos va a quedar el capullito. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Cortamos un alambre largo. Doblamos bien la punta. Ponemos pegamento aquí en la puntita. Lo insertamos aquí en ese espacio que hemos dejado aquí en el centro. Aprieten muy bien así con los dedos para que se pegue muy bien. Con la aguja lanera nos vamos a ayudar para coser aquí. Aunque yo sé que los puntos aquí en la parte final no se aprecian muy bien. Así vamos a reforzar con la costura. Y ya con este mismo hilo forramos el alambre. Ahora sí dejé el hilo más largo.
Y ahora sí ajustamos en esta parte final. De este capullito verde yo voy a hacer 3 solamente. Ahora vamos a armar nuestras piezas. Una vez que tengamos ya preparadas todas nuestras piezas, miren, yo mis flores las pasé por el fuego. Sí, he quemado todas las pelucitas. Tenemos las hojas por aquí. Bien, lo primero que voy a hacer es colocar la espuma floral. Este trae 4 cubos, 4 piezas. Pero creo que en mi base solo caben 2. Yo pienso que 3 ya sería mucho, quedaría muy alto. Ahora les voy a pegar. Pongo pegamento en la base. Aunque yo no voy a usar las gemas para rellenar mi maceta porque la macetita pesa, pero ustedes lo pueden usar para colocar solo en la superficie de la macetita. En este caso, para rellenar, yo voy a usar un poquito de este material, ya que el relleno pues no pesa. Pero ustedes pueden hacerlo con el material que tengan a su alcance. Pueden usar aquí papel picado, por ejemplo, o cualquier otro tipo de papel. Muy bien, ahora voy a tomar este alambre que he cortado, mide 44 centímetros de largo. Voy a colocar este capullito, a este le dejé el alambre más larguito. Ustedes pueden cortar el tallo largo de su preferencia. Vamos a comenzar a forrar en la parte de aquí. Voy a colocar pegamento para comenzar a forrar. Estoy colocando mi hilo aquí del lado derecho porque a mí siempre se me dificulta cubrir el alambre cada vez que estoy grabando, ya que tengo la cámara un poco cerca. Entonces me cuesta como maniobrar así de esta manera para ir enrollando el hilo. Voy a colocar un segundo capullito. Ahora voy a colocar el otro. Aquí ustedes lo pueden ir armando a su gusto, ¿sí? No tienen que colocar las piezas exactamente en donde yo lo estoy haciendo. Voy a colocar este otro. Les comento que es la primera vez que yo estoy haciendo una macetita de orquídeas. Y la verdad que me encantó hacer esta flor, me encantó hacer la macetita. Espero que más adelante yo pueda tejer más macetitas para hacerles videitos. Les comento que tampoco he calculado muy bien el largo del tallo. También voy a usar el palillo de brocheta para colocarlo en la base de mi macetita. Así que igual, si está muy largo, no hay problema, solo cortamos y ya. Aquí a esta altura voy a comenzar a colocar una de las flores. Ahora por la parte de atrás voy a colocar el otro. Yo solo hice 6 florecitas, pero ustedes pueden colocar más o hacer 2 tallos. He visto macetitas con doble tallo. Aquí voy a colocar el otro. Déjenme enrollar un poquito más el hilo.
Si ustedes creen que la flor está muy pegada una de otra, pues pueden separarlo un poquito más. Así voy a continuar ajustando muy bien esta parte de aquí. Pues a medida que vayamos pegando las flores, pues se va haciendo un poquito más complicado maniobrar de esta manera para enrollar el hilo. Voy a forrar como aquí a esta altura y aquí voy a pegar las otras dos flores que me faltan. También quiero hacer una maceta de las flores de alcatraz que hice. No sé si ya miraron el patrón que subí a mi canal de las flores de alcatraz. Este es un patrón muy fácil de seguir, se teje muy rápido, queda muy bonito. Estoy pensando hacer una segunda parte del video donde voy a realizar las hojas y vamos a armar la maceta. Voy a continuar forrando esta parte de aquí. Aquí quiero ver a qué altura voy a colocar el palillo de brochetas. Miren, yo le forré un poquito aquí en la punta del palillo para que no vaya a quedar descubierto cuando lo unamos al alambre. Recuerden que solo el palillo de brochetas mide 30 centímetros de largo, pero yo lo estoy usando para darle soporte en la base aquí del tallo para que no se nos vaya a doblar a la hora de colocarlo en la base. Miren, aquí a medida que vamos enrollando el hilo se va haciendo un poco complicado. Aquí es cuestión de paciencia. Voy a forrar hasta aquí donde está el alambre. Y miren, hasta aquí he llegado. Estoy tratando de medir esta parte en la base y se me hace muy largo, así que voy a cortar unos 5 centímetros del palillo. Voy a pegar de una vez aquí la hebra para ya cortarlo. Así que si el tallo les parece largo, no hay problema, lo podemos cortar simplemente en la base. Lo voy a colocar rápidamente aquí en el centro para mirar la altura de la flor. Déjenme colocarlo de esta manera para que puedan mirar. Para mí todavía está un poquito alto. Voy a cortarle otro poquito más, como unos 3 centímetros. Así. Ahora sí me parece perfecto. Miren, así nos va a quedar. Ya después voy a ir amoldando los pétalos. Ahora vamos a colocar las hojas. Las hojas las voy a incrustar aquí bien pegadito al tallo. Voy a cortar el exceso aquí en la punta del alambre. Le voy a poner pegamento. Y lo voy a insertar aquí, pegado al tallo. Voy a hacer lo mismo con este, cortamos un poquito más el alambre. Y es más seguro si le colocamos pegamento para que quede bien pegadito aquí en la espuma floral. Y miren, así me ha quedado. Ahora voy a tomar el musgo para cubrir esta parte. Y la verdad que no se necesita mucho musgo. Aquí me va a sobrar un poco y ya lo guardaré para otro proyecto. Les comentaba hace un momento que en caso de que no consigan musgo, pueden mixtear hojitas verdes con hojitas secas o un poquito de heno para cubrir esta parte. O piedritas de colores, también se mira muy bonito. Voy a poner un poquito aquí, miren, donde se mira un poco la espuma floral en esta parte.
Y ahorita en un momento les muestro el resultado. Voy a moldar primero los pétalos y ya les mostraré el resultado. Miren cómo se ve aquí, donde he colocado el musgo. Y bien, estamos llegando a la parte final de este video. Y este es el resultado. Miren, a mí me encantó. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo. Espero que el contenido de mi material sea de utilidad para que ustedes puedan seguir embelleciendo su emprendimiento. Pueden compartir el contenido de este material y no olviden etiquetarme en sus redes sociales si llegan a tejer algunos de mis proyectos. Que Dios me los bendiga y siga prosperando su emprendimiento.